transcurriendo durante todos estos años. Y también me parece que es una oportunidad para pensar un nuevo sistema penal juvenil, pero no solamente una nueva ley, sino cómo los pibes que son procesados, condenados y enviados a lugares de encierro atraviesan su periodo de detención, que es tanto más importante que el tiempo al que se les condena. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Noelia Gabriela Baigorria, soy estudiante de abogacía de la Universidad Católica de Salta. Tengo 24 años y quiero agradecer por este espacio y esta oportunidad de concientización que se está dando a todos los presentes, sobre todo en la provincia de Catamarca, y para trabajar sobre las políticas de Estado. Con dolor voy a decir que me encuentro actualmente privada de mi libertad, estoy en un contexto de encierro, para hablar en otros términos, estoy presa. Soy una interna del Correccional de Mujeres de la Unidad Penal número 3. Y bueno, ya que hizo mención al tema y de la reclusión perpetua y de este régimen de los menores de edad, yo fui condenada a los 19 años de edad por el Tribunal número 2. Tengo un profundo respeto por todos los magistrados. De hecho, yo rendí con el tribunal, me saqué un 8 en Derecho Penal, 2 con el fiscal, y él me solicitó la pena de reclusión perpetua. Y para mí fue un dolor enorme porque yo sabía que desde ese momento mi vida se acababa para siempre. Y el delito por el que fui condenada es un homicidio. Era un homicidio calificado por alevosía, por lo cual, gracias a mi defensor, en ese momento se atenuó y actualmente es un homicidio simple. Casé la pena presentando recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo cual fue inadmisible. El fallo me causó otro dolor más. El año pasado conmuté la pena porque estoy cursando el 4º año de abogacía. Ahora dentro de 2 semanas me recibo de terapeuta. Quiero trabajar sobre las adicciones de los chicos, lo que vendría a ser la cocaína, el alcohol, el tabaco, pero con terapia medicina natural. No puedo trabajar porque no cuento con el mínimo de la condena cumplida. No es un reclamo a la justicia, sino quiero que sea un ejemplo a tomar como fallo, como jurisprudencia, para que todos los presentes conozcan que la provincia de Catamarca cuenta con un caso que es real, que soy yo, y que sería buenísimo que se traten de evitar estos casos, porque actualmente yo, gracias a Dios, vengo de una familia cristiana, con valores, con principios, que supo educarme. Y bueno, ese espacio de contexto de encierro me ha privado actualmente de mi juventud. Tengo 24 años, hace 5 años que estoy, todavía me faltan como 10 años. Lo digo desde este punto de vista porque tengo mucha fuerza de voluntad. Mi carrera, mi sueño siempre fue estudiar abogacía y bueno, estoy más próxima a eso y eso me da fuerza. Y también agradezco a la doctora de ejecución. Agradezco a la doctora de ejecución penal que hizo posible que esté acá, pero bueno, yo lo que quiero es que quede claro que es un gran perjuicio, como lo dicen acá los doctores, condenar a gente tan joven. Y lo importante es que yo quiero que se concienticen de que más allá de que contemos con un código penal, con una constitución, que es difícil reformarla porque hay que reformar la constitución para poder modificar las leyes, es importante que a la hora de que se dicte una condena, una pena privativa de libertad, en ese momento se tenga en cuenta las consecuencias que van a producir en la persona cuando tenga que ejecutar la pena privativa de libertad, porque es un gravamen irreparable realmente, como lo dice la ley, y es causarle un daño más grande. Ahí sí podemos decir que estamos creando un criminal más, porque hay gente que ha cometido un delito, ya sea por un error, porque sabemos que están los presos natos, los presos habituales y los presos ocasionales, pero hay personas que han cometido un delito quizás porque las circunstancias lo llevaron, o el contexto, o por eso digo, es importante abordar este tema desde otra realidad social, no tan solo a un nivel penal. Lamentablemente tenemos el código
código y no lo podemos cambiar, pero que esto sirva para que los jueces a la hora de dictar una sentencia tengan en cuenta que esa persona quizás está cometiendo un delito, pero no es un delincuente, y que se le puede dar algún estímulo, forma de seguir adelante sin arruinarle la vida, porque eso ocasiona que la resocialización y la reinserción social sean un mito penitenciario, porque realmente no hay, digamos, políticas tampoco penitenciarias y de tratamiento para que exista la rehabilitación. Pero tampoco tiene la culpa los servicios penitenciarios ni los jueces, sino que la realidad social es otra, y si somos un poco más humanos y a la hora, en el momento del debate que se dicta sentencia, se dice, si yo le doy reclusión perpetua, no existe lógica jurídica de reinserción social, vamos a poder abordar el tema y decir, bueno, de acá a 5 años esta persona está apta para salir de la sociedad. Es como la aplicación del artículo 52. Hay muchísimos fallos en la Corte Suprema que los han declarado inconstitucionales porque los aplicaron mal, que por el tiempo indeterminado. ¿Cómo sabe un psicólogo, un psiquiatra, un gabinete entero que ha desaparecido la peligrosidad del delincuente? Es un espacio enorme. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Si queda alguna pregunta después para la doctora, al finalizar la exposición mía la pueden realizar. Después de la magistral exposición dan ganas de cerrar el auditorio y de tirarse a la casa. Pero bueno, estamos acá, les agradezco profundamente la presencia, es para nosotros muy grato ver tantas voluntades comprometidas con la temática. Se está visualizando el problema, se está visualizando la situación de los niños, y esto genera voluntades, y en un principio lo que parecía que estábamos solos, evidentemente no tanto. Particularmente quiero agradecerle a los chicos de la Escuela de Capacitación, se movieron muchísimo en muy poco tiempo, como bien lo manifestaba la doctora, había que hacerlo rápido. A los chicos, para ellos mi agradecimiento muy especial, a los jóvenes del juzgado, tanto Rodrigo conmigo. Para organizar esto no fue en horario de trabajo y no fue bajo la estructura del Estado, sino en forma independiente y en sus tiempos libres, así que para ellos también les doy las gracias. Mi secretaria es la que empezó a aplaudir por eso. Bien, veo las caras descansados. Mañana todavía las cortadas continúan, hay 3 conferencias magistrales, así que vamos a hacer un poquito express en este sentido. Lo que vamos a intentar abordar de manera rápida es la especialización en el régimen penal juvenil y la situación actual en nuestra provincia. Yo creo que podemos coincidir, cada uno según su ciencia, en la mayoría de los ciudadanos así lo piensan. Hay una forma de caracterizar la sociedad de hoy, nuestro mundo actual, es mediante la especialización. Especialización que se advierte en elementos cotidianos, en hechos de la vida común. Se ha rotado mucho y hemos volcado hacia la especialización en la mayoría de las artes y las profesiones. Es fácil advertir que cuando alguien tenía un problema de salud, concurría al médico de cabecera, quien a su vez era el médico del padre, del hermano, de los hijos, y este médico, sin tener el mapa genético del grupo familiar, probablemente antes que cruce la puerta ya sabía qué es lo que le estaba pasando a su paciente, conversaba, en caso de necesidad lo medicaba y listo, vos curado. Ni hablar de la inserción de la tecnología, donde la especialización se complejía aún más. Yo me acuerdo que cuando mi papá rompía el auto lo llevaba al mecánico de la esquina y se arreglaba. Y el otro día cambié el auto, la batería de mi auto, y intervinieron 3 personas y una computadora para cambiar la batería. Entonces no hay duda que estamos en una situación donde incluso los parámetros de la educación ya no son los mismos. El objetivo de saber un poco de todo cede ante la necesidad de saber mucho de algo. Y ante esta situación se encuentra en la vereda del frente el régimen penal juvenil de nuestra provincia, que fue diseñado conforme a la 22278, a principios del siglo XX, sancionado con la 22278
en 1980 y reinventado todos los días mediante parches en el intento de aplicar la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales a un proceso que hoy en día, cueste creerlo o no, es mucho más duro para los niños que para los adultos. Es más duro desde la comprensión como del sistema mismo. Si uno les pregunta, incluso para los operadores del sistema, a los propios varios colegas acá, a los propios abogados les cuesta un poco entender el funcionamiento del sistema. Uno le pregunta a una persona que haya pasado por los tribunales en calidad de imputado, hoy es detenido, él sabe que en 24 horas lo van a indagar, máximo 48, luego se le va a pedir control de detención. En el término de 10 días el fiscal pidará la preventiva o no, el juez de control de garantía confirmará o no y eventualmente pedirá un control jurisdiccional de esa detención. Esto que es tan elemental en el régimen penal de adultos no lo es en el régimen juvenil, atento a que por expresa disposición legal las reglas de prisión preventiva están fuera de toda consideración, por lo cual toda la investigación penal se termina trasladando a un expediente tutelar. La responsabilidad por el acto se traslada en realidad a la persona que lo ha cometido, que ya ha generado tanto dolor, tanto en la provincia como a nivel nacional. El régimen tutelar en la práctica en realidad se circunscribe a determinar si la persona sindicada autor de un delito tiene una situación familiar de contención o no, en rigor de verdad, si está escolarizado, si tiene, en nuestra provincia no se registran los antecedentes penales, así que ni siquiera va por ese lado. En rigor de verdad estamos viendo a quién estamos sometiendo a proceso. Y lo grave es que las medidas propias de que en el sistema penal no se puede aplicar tanto la regla preventiva, y luego avanzaremos respecto a lo que pasa concretamente en la etapa del debate, las medidas de seguridad son tomadas en el marco de un proceso tutelar, un proceso diseñado como control social de la minoría, un proceso que se escapa de la garantía constitucional de culpabilidad para trasladarse en un derecho penal disimulado, aunque suene fuerte, de autor. E incluso son tales las facultades que prevé el régimen provincial discrecionales a favor del juez de menores, que en ese expediente tutelar, no así en el penal, pero sí en el expediente tutelar, toda medida dispositiva que tome el juez es inapelable. Siglo XXI. Y las medidas de privación de la libertad son tomadas en el expediente tutelar. Cualquier adulto tiene el derecho a recurrir cuanta resolución le venga en ganas. La forma de ir parchando esta situación son con creaciones pretorianas. Entonces pasa a controlar un juez a otro. Reparen que en el proceso de adultos existe más o menos en nuestra provincia el régimen acusatorio, dividiendo las funciones de cada uno en cada una de las partes. El fiscal se encarga de investigar, el defensor de defender y el juez de controlar ese proceso. En el régimen penal juvenil no. El juez es el instructor de la causa. En criollo, esto podría ser así. Para quienes no son de esta provincia, nosotros tenemos policía judicial, y son los auxiliares de la justicia en primer momento a partir de que se recepciona una denuncia. Yo recibo la denuncia. Una vez que recibo la denuncia, establezco cuál es el hecho a investigar, cuáles son los medios de prueba conducentes, determino quién es el imputado y luego que lo imputo determino cuál es su situación procesal. Y una vez que he determinado su situación procesal, cualquier medida de control la resuelvo yo. O sea, tiro el centro y voy a cabezar el córner. Por supuesto que un régimen así, a más de arbitrario, es absolutamente inconstitucional. Entonces, a manera de adaptarlo al régimen supranacional, se empiezan a crear parches. Y los parches, para los abogados avispados, son nulidades. Por lo cual no se cumple tampoco el régimen que debería cumplirse. Delitos graves
investigado a jóvenes punibles, por el cual deben responder penalmente, son nulificados en la etapa del debate, atento a los diferentes horrores constitucionales que hay en el proceso. Afortunadamente, en nuestra provincia se encuentra muy avanzado ya un nuevo régimen penal juvenil. De hecho, Julián hizo mención hoy, y los diputados también. Julián participó en la elaboración de ese proceso, por eso lo conoce, donde más o menos se intenta enderezar el proceso y llevarlo a un marco constitucional de garantías. Nuestra provincia hace muy poquito sancionó la Ley de Protección Integral, como decía acá, quedó la parte civilista, si se quiere, conformada, creo que entra en vigor el 28 de noviembre, y aún falta el régimen penal. Un régimen penal que propone, entre otras cosas, un acercamiento de la víctima. En rigor de verdad, el sistema penal, o las leyes penales, o el ordenamiento penal siempre se olvidó de la víctima, no fue parte en el proceso propio de la idea con la que surge el régimen penal, que es extraer de la víctima la posibilidad de venganza privada, expropiando el Estado una conflictiva ajena. Con el avance de las legislaciones, las nuevas concepciones, la víctima empieza a tener una participación más activa. Sin embargo, en el sistema juvenil se mantiene un poco al margen. A criterio mío, muy discutido, ¿no? Esta situación, pero a criterio mío, equivocado. La participación de la víctima, en mi experiencia personal, ha llevado a humanizar al niño, ha llevado a conocer al joven atrás del hurto, el arrebato del celular, y ha permitido resoluciones de justicia restaurativa bastante más equitativa que cualquiera podría haberlo resuelto como juez. En este sentido también nos prevé el proyecto, y es una convicción personal, los modos alternativos de solución de conflicto, entre ellos la mediación penal, que también recojo la experiencia de los otros disertantes de hoy. Sé que ha generado muchos conflictos la mediación penal, particularmente la juvenil, en un debate interesante en el marco doctrinario, pero si yo me tengo que llevar de mi experiencia personal, 3 casos, nosotros somos que el 100% dio resultado, entonces ¿por qué no probarlo? La mediación penal tiene la particularidad de que el órgano jurisdiccional se pone en un papel de expectante respecto al conflicto planteado entre las partes. Es muy interesante ver cómo en la práctica va cambiando un poco los conceptos que hay sobre el joven infractor. En un ejemplo de la vida práctica, un joven comete un hecho, a las horas se encuentra en libertad y por lo general pasa frente a la casa de la víctima, son vecinos, y muchas veces haciéndole burla. La víctima no tiene idea qué va a pasar de ahora en más con ese joven. No sabe que él responderá penalmente, que la privación de la libertad es excepcional y por el periodo más breve posible, por eso recuperó la libertad en forma inmediata, que de inmediato se le dio intervención al sistema de protección integral, que el joven es abordado por un equipo interdisciplinario, que probablemente se le hayan dado medidas restrictivas, etc. Todo eso no conoce la víctima. Ella lo único que sabe es que a las 2 horas ha pasado el que le acaba de robar y le pasa haciendo burla. ¿Qué genera eso en la víctima? Por supuesto, indignación. Y esa indignación genera lo que se llama, o lo que se conoce entre los operadores, la criminalización, ya no secundaria, terciaria, porque la víctima lo ve a este joven como inmune a la justicia, es inmune al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué genera? Le cuenta al vecino, es un sistema natural de protección, ¿sí? Mira, aquel me robó a mí y no le han hecho nada, y eso va generando la criminalización terciaria de este joven, que al fin y al cabo igual iba a responder penalmente, porque el proceso sigue. Por ahí, con la mediación penal en los parámetros bien establecidos, de manera de no llevarlo a trasladar el problema a ellos, que es otra cosa muy distinta, puede generar en la víctima primero esa humanización. Ella conoce al adolescente, conoce su situación. A nosotros mismos los jueces nos pasa el principio de inmediación, te cambia el expediente. Vos conocés una situación y tu cabeza vuela en el marco penal procesal. Conocés al niño, conocés al joven,
y cambia la interpretación. Lo mismo pasa, creo yo, con la víctima, en particular porque aparte de eso, ella tiene en cierto modo un resarcimiento, y al joven, el cara a cara, el face to face con la persona a quien ha agredido, ya sea en su patrimonio, en un bien, en su persona, también le genera por lo menos algo distinto. Y algo distinto porque ver a la policía está acostumbrado, y verlo al juez, ni hablemos. Entonces, de repente alguien que dice, mirá lo que me produciste, mirá lo que me pasaste, bien ordenado y a través de especialistas, creo que puede generar mucho más respuesta que un requerimiento de elevación a juicio que no lo entienden. Y por supuesto, si un hecho menor, un poco grave, una condena de ejecución condicional, que tampoco la van a entender. Entonces, estamos en ese camino en este momento. Por eso es lo importante desde el punto de vista organizativo, la intervención de todos los actores. Conocemos a la Comisión de Infancia, Adolescencia y Familia, hemos trabajado personalmente con ellos tiempo atrás y sabemos que están dispuestos, y así lo han venido demostrando, a escuchar a cada uno de los operadores. Entonces, en el disenso que hemos planteado y que se ha planteado muchas veces, creo que podemos encontrar el consenso. Nosotros como operadores del sistema, hoy jueces tutelares, pero esperamos algún día no hacerlo, también queremos abrir nuestras puertas y darle la oportunidad de que estas jornadas sean un impulso más a esa tan pretendida ley especial o ley penal juvenil que prevea y que tenga en cuenta que estamos hablando de niños y que en el peor de los casos, si queremos ser pesimistas, son los que nosotros hicimos de ellos. O sea que cuando partamos de la idea de que hoy lo mostraba Rodrigo en el video, me partí el alma en algo particular, se ríe la mayoría, pero yo me considero, la verdad, dentro de la línea de los jueces garantistas, un poquito más duro, ¿sí? O sea, son discusiones doctrinarias con Rodrigo, que yo digo que él es abolicionista, no garantista, y estamos en ese marco. Sin embargo, algo de lo que mostró él en su video, que tiene la particularidad de hacerte sentir mal, el no te podés ir a la casa si no te sentís mal, mostraba esto, ¿no? O sea, ¿qué sería de nuestros hijos en ese contexto? Entonces, partiendo de esta realidad, bueno, el cambio creo que lo hacemos nosotros, es el hoy, que es la hora, más allá de que nos hayan dicho ya tenemos que hacerlo por requisito supranacional. Creo que nuestra provincia se encuentra en esa situación histórica de dar el salto adelante y, bueno, bienvenidos sean ustedes a colaborar con ellos. Gracias. ¿Queda alguna pregunta pendiente? Bueno, en realidad, más que una pregunta, en principio era felicitarte por lo que realmente has expresado, que demuestra tu sensibilidad para con los niños o los adolescentes que están en una situación, ¿no es cierto?, de infracción. Creo que es muy importante esto que hablaste de la mediación. En el proyecto de legislación nacional estaba el tema de mediación y conciliación, y nosotros en Mendoza, en el tribunal, aún antes de la sanción de la reforma, mañana aplicaré algo de esto, ya los jueces de menores, que hicimos tan criticados, pero que en realidad siempre tuvimos una sensibilidad en esto, aplicábamos la mediación. Porque era mucho más importante para el joven educativo conocer quizá a esa persona a la cual lesionó, y la respuesta de la persona a uno de los delitos más graves nos sorprendía aún a los jueces. Porque lo único que ellos pedían era que el chico no volviera a caer o no volviera a perjudicar, y que estudiara o que tuviera una vida mejor. Así que en ese sentido creo que es muy importante. Respecto a la reforma, creo que si bien es cierto ustedes no la tienen todavía, es importante trabajar en esto de una justicia especializada. Tienen que revisar bien para que no pase lo que lamentablemente ha pasado en Buenos Aires, según nos contaba Julián, de esta connivencia entre jueces, abogados y defensores y fiscales. Creo que eso es algo lamentable y que no creo que pase en el resto de las provincias argentinas, porque creo que hay jueces responsables, así como defensores con gran vocación
de este derecho que los chicos tienen de que alguien los defienda, y fiscales que también, ¿no es cierto?, en la legalidad están ejerciendo esta promoción de la acción. Así que creo que es importante, más allá de la experiencia nefasta que han tenido en la provincia de Buenos Aires, que podamos hablar de una justicia especializada. Y también, bueno, en este caso quiero decirles o manifestarles que, tal así como dijiste, hay convenciones internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que es operativa. Aún antes de la Constitución del año 94, ya la Corte de la Nación Argentina dijo que todas las cláusulas podían aplicarse directamente cuando fuera posible en el caso de emergencia contra Sofovich. O sea que ustedes, como jueces de menores, con esta mentalidad abierta y sobre todo, ¿no es cierto?, con estas ganas de poder hacer lo que se hace justicia, dar a cabo de lo suyo, pueden aplicar algunos de estos principios más allá de que aún la legislación provincial no haya sido modificada. Vamos a ir concluyendo. Mañana le pedimos por favor sean puntuales. El tiempo que tenemos es corto y los expositores están muy apretados, tienen otra agenda, entonces por favor a las 9 de la mañana ya está iniciando la disertación, la conferencia magistral. La puntualidad es respetar a los panelistas y que los esperamos mañana y muchas gracias.